Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, amigas, como cada jueves a las 9:30 de la noche o en la redifusión del fin de semana, si es cuando ustedes nos ven. Aquí les esperamos en Teleasturias con ni más ni menos. Este programa que llega a su edición número 72. Enseguida, hay mucho que analizar, enseguida entraremos a debatir con nuestros invitados, como es habitual. Tenemos ahí tan cerquita las elecciones de Andalucía y los resultados obtenidos que no difieren mucho de lo que se había previsto con el ascenso de partidos como Ciudadanos o como Podemos. Bueno, precisamente de algunos partidos de izquierda vamos a comenzar hablando en este apartado de economía, que es el preámbulo, el inicio siempre de nuestro programa, porque algunos partidos de izquierda están promoviendo, algunos de ellos incluso han obtenido importantes victorias, importantes resultados en Andalucía, están proponiendo que el crédito sea un derecho más del ciudadano, como tenemos derecho a la vida o derecho a algunas otras cosas, pues también el derecho a tener un crédito. Diego Barceló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. ¿Puede establecerse eso, derecho al crédito? Yo creo que no, y mi intención es explicarlo para que la gente se dé cuenta de que eso no puede existir y solo perjudicaría más que beneficiaría. ¿Cuál es el contexto general? El crédito está cayendo en España y en 2014 cayó por cuarto año consecutivo. En total, en los últimos 4 años, el crédito se redujo un 25%. Estoy hablando del crédito bancario al sector privado, es decir, familias y empresas no financieras. ¿Y por qué está cayendo el crédito bancario? Porque el marco general es que la economía española está sobreendeudada. En los años anteriores a la crisis, el sector privado se endeudó en exceso. Concretamente, en el año 2003, la deuda bancaria, o sea, con los bancos por habitante, era de 18.900 euros. Y esa deuda, 5 años después, es decir, en el 2008, aumentó hasta 40.700 euros. Es decir, se más que duplicó, aumentó un 115%. Eso empezó a descender y ahora es de 30.000 euros por habitante. Entonces, desde este punto de vista, la crisis es la historia de cómo estamos haciendo para reducir el nivel de deuda hasta un nivel sostenible. Dentro de ese marco general, por supuesto que se puede discriminar entre algunas cuestiones de oferta y de demanda. Por ejemplo, la oferta de crédito son los que prestan el dinero, que son los bancos. Sabemos que el gobierno, para aumentar la solvencia de los bancos, les ha exigido mayores provisiones, es decir, tienen que guardar más cantidad que antes por cada préstamo que dan. ¿Por qué tienen que guardarlo? Lo guardan por si acaso ese préstamo no se devuelve. Entonces, es verdad, esto hace que los bancos sean más solventes, pero al mismo tiempo quita incentivos para prestar. Y al mismo tiempo tenemos desde el punto de vista de la demanda, es decir, de las familias y las empresas, que como estaban sobreendeudadas, tienen más interés en amortizar préstamos, en devolver dinero, que en tomar más deudas. Además, la propia crisis, al haber aumentado el desempleo y la morosidad, hace que la demanda solvente de crédito haya también disminuido. Entonces, realimenta la reducción de crédito. Por supuesto que esto no niega que hay casos de demanda solvente de crédito que ha ido a un banco y así todo no le han dado el dinero. Pero, insisto, el marco general es que España es una economía sobreendeudada que tiene que llevar su deuda hasta un nivel sostenible. Ahora, ajenos a este contexto, como si lo desconocieran, hay gente en España que propone que el crédito sea un derecho. Es decir, que los bancos estén obligados a prestar dinero a quien lo pida. Entonces, ¿por qué proponen esto? Primero porque dicen que la crisis es culpa de los bancos, porque como los bancos dejaron de prestar dinero, entonces hubo crisis. También dicen que es necesario que haya crédito para que la economía crezca. Yo creo que, además, el tema del derecho al crédito se une generalmente con otra propuesta que es la de la banca pública, de volver a tener bancos públicos. Sobre eso iba a preguntarte. Claro. Entonces, yo creo que las dos ideas, las dos propuestas, tanto la del crédito como un derecho como lo de la banca pública, serían dos graves errores. ¿Por qué? En primer lugar, es falso
que la crisis haya sido porque los bancos un día se despertaron y dijeron, bueno, hoy no prestamos más dinero. No es así. La deuda, para cualquiera que quiera mirar los datos económicos con objetividad, se debe, en el caso de España, al aumento temerario del gasto público que se hizo entre el 2004 y el 2009, cuando se aumentó en más de un 65%, y además en un contexto de ausencia total de reformas, incluso diríamos contrarreformas, porque lo primero que hizo el gobierno de Zapatero al asumir fue abolir la ley de estabilidad presupuestaria, que era la ley que obligaba al equilibrio presupuestario. Es falso también que el crédito sea condición necesaria del crecimiento de la economía. La crisis anterior, que fue la del año 93-94, nos muestra cómo la economía empieza a crecer mientras el crédito seguía disminuyendo. Y ahora ocurre exactamente lo mismo. La economía está creciendo desde finales del año 2013 y todavía el crédito está disminuyendo. Entonces, eso nos muestra que no es necesario que aumente el saldo total de crédito para que la economía crezca. Ahora, un punto que es imprescindible tener en cuenta es que los bancos no prestan el dinero propio, sino que prestan el dinero de los depositantes. Entonces, por eso es que tienen que ser siempre muy prudentes, o deberían ser siempre muy prudentes, porque en el pasado hemos visto casos de que esa prudencia no existió. Prudencia digo a la hora de conceder un préstamo. ¿Por qué? Porque si yo estoy prestando, por ejemplo, el dinero de Víctor y luego no me lo devuelven, cuando venga Víctor a pedirme de vuelta su dinero y yo no lo tengo, ¿qué hago? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Pero además no se puede olvidar una cosa que es esencial en la economía, que es que los recursos, por definición, son escasos. Entonces, aunque alguien ponga en la Constitución un nuevo artículo que diga que el crédito es un derecho, no habría recursos suficientes para atender una demanda de crédito que sería potencialmente infinita, excepto si España saliera del euro y el Banco de España pudiese emitir tantas nuevas pesetas como le demandaran. Eso sí, por esto también muchas veces los que quieren que haya banca pública y los que hablan del crédito como un derecho son los mismos que quieren que España salga del euro, que son todas cosas que van en contra del interés de los ciudadanos. Y además, si el crédito fuese un derecho, dejaría de concederse en función de criterios económicos, sino en cuestión de criterios de suerte, digamos, sería el primero que llega se lleva el dinero y ya está. Entonces, pero a lo mejor resulta que no es el que más lo necesitaba, que lo que iba a, que el proyecto de inversión que iba a financiar no era el más rentable. Y entonces, para una economía es fundamental que el dinero disponible se asigne a los proyectos más rentables, porque eso va a redundar en más inversión, más empleo y más bienestar para el conjunto de la sociedad. Entonces, España ya tuvo con las cajas de ahorro la experiencia de asignar el crédito con criterios políticos en lugar de criterios económicos, y así terminó. Se dio el dinero a malas inversiones que luego se traducen en créditos incobrables que finalmente derivan en rescates para evitar el pago, la quiebra del sistema. Entonces, vamos a decirlo una vez más, aunque aquí lo hemos dicho muchas veces, en España no ha existido un rescate bancario, lo que ha existido es un rescate a las cajas de ahorro cuya gestión estaba politizada. Ahora, si esto del crédito como derecho se complementa con la creación de banca pública, pues los riesgos se multiplican, porque en este caso ya no estarían en riesgo solo los dineros de los depositantes, sino el dinero de todos los contribuyentes, que serán los que al final serán los dueños de la banca pública. Bueno, y mucho peor todavía si toda la banca fuese nacionalizada, que también es otra propuesta que acompaña normalmente a la del crédito como derecho. Entonces, estaría en riesgo, como digo, el dinero de todos los contribuyentes. Entonces, en síntesis, yo creo que proponerle a la ciudadanía la creación de una banca pública para que el crédito sea un derecho, cuando todavía la sociedad no ha terminado de pagar los costos que supuso tener un sector de cajas de ahorro que otorgó créditos con criterios políticos en lugar de económicos, es algo que carece de sentido, y por eso me encantaría que como sociedad aprendamos las lecciones de la historia. O sea, el Estado en la banca, mal asunto.
Algunos de esos partidos incluso, no sé si hablan ya de créditos o de incluso de algo más que eso, que es, como tú dices, casi un derecho, y hablan de poner los ahorros colectivos a disposición de lo que la sociedad necesita. Un término muy ambiguo, por cierto. Bueno, es que justamente eso es llevar al límite la idea de la asignación política del dinero, porque lo que la sociedad necesita, ¿y qué es lo que la sociedad necesita? Lo que diga el Parlamento, lo que diga el gobierno autonómico, realmente es algo que no tiene sentido. Pero además, vuelvo a la idea de que los recursos son limitados. Si el banco tiene obligación de darme dinero, yo voy al banco y le pido dinero. Ahora, cuando me toca devolver el dinero, ¿qué hago? Yo no lo pago, le pido otro préstamo. Con ese otro préstamo devuelvo el anterior y así sucesivamente, porque como va a ser mi derecho, no me lo podrían limitar. Entonces, en definitiva... Entramos en una espiral... Claro, uno puede decir, ¿entonces para qué voy a trabajar? Entonces, bueno, lleva al caos, claro. Los que proponen esta idea seguramente dirán, habrá una limitación, pero lo bueno de los ejemplos extremos es que nos muestran que es una idea que está viciada de raíz, que no puede resultar bien porque, bueno, insisto una vez más, que hemos tenido la experiencia en España con entidades que eran semipúblicas. Si fuesen totalmente públicas, es decir, totalmente politizadas, bueno, los resultados serían todavía peores. Sí, porque va emparejada esa opción a la de el derecho a los créditos y al que exista una banca pública. Lógico, porque de lo contrario, como dije antes, habría que obligar a los bancos a que presten dinero y eso entraría en colisión con el derecho de propiedad. Porque uno, ¿cómo le va a obligar? Es como si yo te dijera a ti, bueno, tú le tienes que prestar tu coche al vecino todos los domingos. Pero es mi coche. Yo haré el uso que estime más oportuno. Bueno, con los bancos sería lo mismo. Es verdad que muchos dicen que con esto se hubiera ahorrado esa lamentable escena que vemos ahora de los preferentistas de Caja Madrid sin su dinero, gente que gastó con esas tarjetas Black. Pero insisto, eso son ejemplos de gestión politizada. Porque eso no ocurrió en el BBVA, no ocurrió en el Santander, no ocurrió en Bankinter, en el Banco Popular, no ocurrió. Entonces, una vez más, bueno, y además ahí hay otro fallo de parte del Banco de España que no supervisó como tenía que supervisar. Y una vez más, es por la intromisión de la política en el mercado financiero. Por eso, yo creo que es lo mejor para la sociedad y lo contrario. Cuanto menos intervenga el gobierno en estos asuntos, pues mejor. Muy bien, pues hemos comenzado, señoras y señores, ni más ni menos de hoy, hablando precisamente de eso, de, entre comillas, el derecho al crédito que algunos proponen. Temas económicos para arrancar, económicos, políticos, sociales, de todo tipo. Ahora enseguida, en unos instantes, en el debate, en el que, por cierto, despedimos a Diego, que hoy no podrá estar en este debate acompañándonos. Bueno, hasta la semana que viene, entonces, el caso de Diego. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que en unos instantes volvemos, como digo, con nuestro debate que acompaña, que complementa siempre ni más ni menos. Hasta ahora mismo. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Les habíamos prometido que a la vuelta de la publicidad iniciaríamos el debate y lo vamos a hacer, no les defraudamos. Pero antes de eso, nos gustaría analizar una noticia que es fresquísima, de última hora, y por esa razón pues vamos a pedir a Gonzalo Botas que nos explique lo que ha ocurrido con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que viene a confirmar lo que ya había dicho la Audiencia Provincial sobre el caso del célebre Kiko, el exalcalde de Cudillero y diputado además número 16 del Partido Socialista, como ustedes recordarán, Francisco González Kiko. Si te parece brevemente, Gonzalo, hacemos historia de lo que ha ocurrido hasta ahora para decir cuál es la última noticia, ¿no? Pues sí, mira, hace unos meses se celebró el juicio y se dictó la sentencia en la que condenaba a Francisco González Méndez y a la concejal Brena Prendes por delitos de exacciones, fraudes o exacciones ilegales que se llaman. ¿Esto qué es? Esto es un delito que consiste en pedir dinero como si hubiese una tasa por realizar alguna actividad de la administración. No es exactamente un cohecho, porque no se pide dinero para sí, sino que el dinero se pide y se destina pues a otro fin. En este caso, el alcalde lo que hizo decidió que la policía municipal
funcionasen como si fuese casi guardias de seguridad privados, prestaban servicios para los chiringuitos en las fichas de Cudillero y pues los de los chiringuitos tenían que pagar, ¿no? Una cosa casi como una policía privada, ¿no? Casi como la mafia, ¿no? Una administración paralela. Pues bien, a Kiko se le condenó creo que son 14 meses de multa. 24 meses de multa. Perdón, exactamente, a 24 meses de multa. Exactamente, mira, está bien que sepas tú mejor que yo el contenido de la sentencia. Perdón, a 24 meses de multa, sí, que equivalían a una pena de 14.400 euros y a la concejal se la condenó a 15 meses a una pena de 3.600 euros. Y además aquí con suspensión de empleo cargo público por 4 años y a la concejal por 3 años. Que es quizá lo más importante de la sentencia, probablemente. Sí, bueno, entonces es un dinerín, ¿no? Sí, sí. Evidentemente podemos presumir que va a poder pagarlo, pero innegablemente es un dinerín. Pues bien, recurrieron sobre pretexto de seguir manteniendo que estaba prescrito y que los hechos no eran típicos, no que eran atípicos. El Tribunal Superior de Justicia, una muy bien razonada sentencia, pues bueno, deja las cosas en su sitio, confirma la sentencia del juzgado, que había sido, de la audiencia, de la magistrada del Tribunal del Jurado, que había sido impecable, y entienden que los hechos están perfectamente acreditados y que no estarían prescritos en ningún momento, ¿no? La prescripción es una cuestión una mera cuestión de cómputo de días, ¿no? Se cuenta de fecha a fecha y si no pasaron 3 años, no pasaron 3 años. Aquí, la verdad que tengo que decirlo, los recurrentes hicieron un esfuerzo notable por desvirtuar la realidad, pero claro, no se pudo desvirtuar. Ellos sostenían que los momentos no eran los que estaban acreditados como probados y los momentos claramente eran los que eran. Los hechos terminan el 8 de agosto de 2008 y la querella se interpone en marzo de 2011. Por lo tanto, no habían pasado los 3 años necesarios. La prescripción no admite mucha discusión en ese aspecto. Y luego ellos también sostenían una serie de cuestiones, desde mi punto de vista, casi pintorescas, ¿no? Respecto de la atipicidad de la conducta, porque ellos sostenían que como no era un precio, no sabían si era una tasa o un precio público, pues entonces no cabía hablar de la ilegalidad, cuando el hecho acreditado es que se lo sacó de la manga sin dictar ninguna norma, sin aprobar ninguna norma del ayuntamiento que permitiese cobrarlo. Cosa distinta hubiese sido que hubiesen fijado una tasa para ello, ¿no? Esa tasa pues uno podía recurrirla y hacer lo que sea. Aquí sencillamente lo que ocurrió es que les dijo, mira, o pagáis este dinero o no hay chiringuitos. Desde un punto de vista, no penalmente, ¿no? Pero una coacción como otra cualquiera, ¿no? Un ejercicio más de caciquismo, de esos que ya declaró probada otra sentencia hace tiempo que Kiko llevaba a cabo, ¿no? No es firme la sentencia, les impone las costas. Ya digo que aunque no es firme, tiene casación ante el Supremo, el cauce casacional es muy estrecho. Supongo que agotarán el cauce casacional. Y me llama poderosamente la atención una cosa, ¿no? Llevamos meses, algunos algo más, ¿no? Pero el público lleva meses oyendo que Kiko no tiene dinero, que no se enriqueció, que no tiene que pagar la multa, que a ver cómo lo hace. Y resulta que se trae abogados, 2, ni más ni menos, de uno de los despachos más prestigiosos de España en materia penal, ¿no? Que es Rodríguez Murullo. Me llama la atención, ¿no? ¿Y lo paga él o quién paga? Yo entiendo que lo paga él. Honorarios de... Yo entiendo que lo paga él, lo debe pagar él, no lo puede pagar la Administración, porque si lo pagase la Administración estarían cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Y por lo tanto, entiendo que el Partido Socialista tampoco. Eso iba a decir, lo puede pagar el Partido Socialista, ¿no? No, también sería malversación de caudales públicos, porque los partidos políticos se financian con subvenciones públicas y por lo tanto no lo pueden gastar en lo que quieran, tienen que gastarlo en un fin lícito. Y en este caso, la defensa de una persona particular nunca es un fin lícito de un partido político porque es una actuación privada. Constituiría del mismo modo malversación. Pero ya digo, me llama la atención que una persona que está clamando a los 4 vientos que es un pobre hombre que no tiene dónde quedarse muerto, poco más o menos, pues contrata unos abogados que con absoluta seguridad unos miles de euros o unas decenas de miles de euros probablemente le vayan a cobrar por este asunto, ¿no?
No creo que vengan las jornadas que duró esto desde Madrid gratis, hayan venido otras ocasiones gratis. Es decir, esta gente cobra por lo que hace, cobra bien por lo que hace, lo cual además es lícito. Yo cobro lo que puedo también por lo que hago, en este caso mi cliente si es pobre y todavía no ha salido de pobre, ¿no? Ya con la indemnización de responsabilidad civil, que por otro lado ha fijado el juzgado de instrucción de Pravia contra Kiko, precisamente por esas maniobras que hizo contra Iván, que la ha fijado ya hace tiempo en 200.000 euros, pues bueno, a lo mejor Iván, cuando pueda cobrar, podrá pagarme debidamente el trabajo realizado, ¿no? Pero ya digo... Sí, porque recordemos que todo esto llevó consigo el acoso laboral a quien denunciaba estos hechos, ¿no? Claro, ahí estamos, cuando Iván detecta esto y Iván pone fin a todo esto, es cuando el alcalde de Cuviero decide ir a por él y expulsarlo del ayuntamiento, ¿no? Y todos sabemos lo que ocurrió, le abre 5 expedientes, todos ellos los termina tumbando el TSJ, vamos, los juzgados de contencioso y luego el TSJ, le abren unas diligencias, existían unas diligencias falsas por un cohecho que se decía había cometido Iván, y de nuevo nos volvemos a encontrar con que a Iván lo absuelven, agotan, llegan hasta el Supremo, y bueno, una actuación también por parte del ayuntamiento más que curiosa y dudosa, ¿no? Porque que una administración pública se emperra en seguir un recurso frente a un funcionario a quien ha absuelto por 2 veces, primero la audiencia y luego el TSJ, llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo era una decisión de Kiko, del alcalde, y por lo tanto es de suponer que Kiko, el alcalde, fondos suficientes para sostener estos procedimientos los tiene, ¿no? ¿Se gasta dinero de las arcas públicas en la defensa de Kiko en algún momento o no? Que yo sepa, no. Aquí el Ayuntamiento de Cudillero está como responsable civil subsidiario, si bien, ya te digo que de una forma un tanto pintoresca, porque no tenía mandato, creo, para el recurso, no hay un acuerdo para asumir la defensa nadie en el recurso de apelación, creo que tampoco lo había para acudir al juicio, pero bueno, es un problema de Ayuntamiento de Cudillero, ¿no? Ellos sabrán a quién encargan sus asuntos y si hay un encargo efectivo o no hay un encargo efectivo. Creo que no había mandato para esta apelación. Creo que además tampoco había acuerdo expreso del Pleno para recurrir la absolución de Iván. Se han gastado dinero pagando abogados por perseguir a Iván. Ahora se están gastando dinero en defenderse. Esto es lógico, ¿no? Si se le acusa, se entiende que es responsabilidad civil subsidiaria, el intento tiene que defenderse, bien podría defenderse a través del letrado consistorial y no a través de un despacho externo, pero ya digo que esto no es un tema mío, ¿no? Yeah. Esto es un tema que sé que está dando que hablar en los plenos del ayuntamiento porque nadie entiende por qué esto se está asumiendo así. Aquí hay condena en costas al ayuntamiento, como lo hubo en el Supremo, y el ayuntamiento va a tener que pagarme a mí mis honorarios. En fin, rocambolesca historia siempre lo de... Absolutamente, los caciques es lo que tienen, ¿no? Que un día caen, y el día que caen, pues es todo poco más o menos que aquí podíamos, me lo decía el otro día una persona que tiene un juicio contra Kiko, me decía que esto es como el hombre tranquilo, ¿no? Como Innisfree en Irlanda. Somos verdes como los irlandeses y también en algunos sitios hay un caciquismo muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, parece que se está cayendo el cacique ya de una vez y definitivamente. Muy bien, Gonzalo Botas, no te apartes mucho aquí en nuestra vera porque enseguida vamos con el debate. Hasta ahora mismo y a ustedes pues también decirles eso, que ahora en unos instantes comenzamos con Rosa y con Gonzalo nuestro debate. Seguimos con ustedes en esta última parte ya de nuestro Ni Más Ni Menos de hoy, un programa en el que hemos tenido, como saben, un bloque dedicado a economía, otro con aspectos o apartado jurídico y ahora pues analizamos la actualidad. En esta ocasión, ya se lo anunciábamos antes, no puede estar con nosotros Diego Barceló, pero sí están, como es habitual, Gonzalo Botas y Rosa Trapiello. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. Bueno, hay mucha tela que cortar hoy, ¿eh? Hay muchas cosas, muchas noticias. Algunas curiosas, pues, dramáticas, sí, políticas, sí. hay de todo hoy. Y tenemos de todo. Gonzalo, bienvenido de nuevo. Buenas noches de nuevo. Bueno, empezamos, si queréis, por el terreno político, que suele ser el más farragoso, pantanoso, el de las elecciones en Andalucía. Al final Podemos obtuvo un muy buen resultado, yo creo. Ciudadanos no está mal, hombre, mucho mejor de lo que esperaban también. ¿No está de acuerdo, Rosa? No, yo no, porque yo ¿En qué? ¿En lo de Podemos? En lo de Podemos... Hombre, 15, Rosa, ¿te parecen pocos? Vamos a ver, fueron muchos, pero las expectativas que tenían
no eran esas. Por lo tanto, yo creo que podemos, entre comillas, decir que en estos momentos Podemos no es una alternativa como ellos en un principio vendieron. Yo sí quisiera empezar diciendo que lo curioso de estas elecciones es decir que el poder desgasta a quien no lo tiene. Lo decía Andreotti, y es cierto, porque que un partido que está en la oposición se haya dado un golpe como el que se dio el Partido Popular es tremendo, porque ¿cómo se puede desgastar un partido que está en la oposición? Eso es algo, bueno, yo creo que de estudiar, ¿no? Porque, bueno, en Andalucía la corrupción, el nepotismo, el despilfarro de los recursos públicos no le han pasado factura al PSOE de ninguna de las maneras. O sea, que vuelve a ser el más votado. No sé, yo es que da la sensación en esa frase que dice que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, que decía Gramsci, ¿no? La regeneración ética, la reforma del sistema y combatir la corrupción, para unas 3/4 partes de los andaluces eso no sirve para nada. No sé, yo creo que los partidos políticos deberán sentarse o se habrán sentado ya y habrán analizado por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que con la corrupción que hay en Andalucía, además al día siguiente de las elecciones o a los 2 días, salió la detención de 18 personas, entre ellas gente que estaba en el equipo de gobierno de esta señora que ganó? No sé. Igual a lo mejor en Andalucía pasa como en Italia, ¿no? Los italianos votaban siempre a la democracia cristiana, aunque sabían que era un partido corrupto, que era un partido que no luchaba contra la mafia y que defendía los privilegios de unos pocos. Y aún así, aún sabiendo todo eso, seguían votando a la democracia cristiana. Pero posiblemente era porque a los ciudadanos les iba bien en el sentido de que, bueno, aunque con salarios pequeños, muchas ayudas, muchas subvenciones, y posiblemente eso sea, pues no lo sé, lo que pasa en Andalucía. Ahora, yo lo que tengo claro es que el voto recibido por el PSOE avala el continuismo político de lo que han estado haciendo hasta ahora mismo. Yo, fíjate, no creo que sea tan así. ¿Y por qué no lo creo? Porque, en principio, la Susana Díaz, esta, es una cara nueva, ¿vale? No es Griñán, no es Chávez. Tú has quitado una cara nueva. ¿Qué le ha pasado al PP? Perdón, has puesto una cara nueva, pero no la has puesto ayer. Es decir, lleva ya un tiempo con acción de gobierno y con mucha presencia política en todas partes. ¿Yo qué creo que le ha pasado al PP? Al PP le ha pasado lo mismo que le pasó al PP asturiano hace 4 años. Es decir, ante una mala decisión, lo que le toca es purgar, ¿no? Es decir, tenías un líder muy potente, que era Javier Arenas, que da un paso atrás pero no suelta las riendas del partido, y colocas a una persona que tiene un perfil muchísimo más bajo. ¿Qué ocurre? Que tienes que empezar a construirlo, ese líder, ¿no? Claro, ¿qué le pasó en el 2011 al PP frente a Foro? Pues que lógicamente comparar a Cascos con Pérez Espinosa era como un pequeño chiste, ¿no? Se convocan, se vuelven a convocar, y el PP ¿qué hace? Sustituye y empieza de nuevo. Ahora el PP se encuentra en un escenario distinto 3 años después, porque tiene un líder consolidado que lleva 3 años trabajando y haciendo las cosas. A unos gustarán más y a otros gustarán menos, pero es incuestionable que lleva 3 años trabajando y la gente sabe a qué va a votar. El problema que tiene el PP en Andalucía es que la gente no sabía a qué iba a votar, porque era un líder demasiado nuevo. Vale, alcalde en su concejo, uno de los que menos paro ha tenido en Andalucía, pero sin la relevancia o el empaque para poder enfrentarlo al líder de enfrente. Y luego, el tema de la corrupción, totalmente de acuerdo. Pero aquí también tenemos que hacer un matiz respecto de eso. Al final, cuando alguien va a votar, el voto es conservador porque el voto tiene miedo. Entonces, al final, lo malo conocido. Y salvo que la oferta que tú seas capaz de hacerle sea una oferta lo suficientemente atractiva como para sustituir a eso, pues lo normal es que la gente siga votando a lo mismo. Al final le ha quitado los votos a Izquierda Unida. Es que entre uno y otro suman prácticamente lo mismo, poco más o poco menos. Entonces, no ha habido prácticamente trasvase de votos. Lo que ha habido ha sido sustitución de Izquierda Unida por Podemos. ¿Por qué? Porque nadie ha podido dar un mensaje que sustituya al del PSOE. Si tú quieres sustituir como partido de izquierdas dominante a un partido socialdemócrata, es decir, a una izquierda moderada, pongamos los matices que pongamos, tienes que hacer una oferta similar. Lo que tú no puedes hacer es pretender hacer una oferta radical para sustituir a eso, porque el radicalismo llega hasta donde llega. Es decir, donde tú instigas la rabia o el rechazo,
llegas, donde no. ¿Y qué ocurre en Andalucía con esa rabia y ese rechazo? Que es que el mensaje de Podemos es de lo que Podemos oferta, al margen de lo que es voy contra la casta, pero eso quítalo ya. De hecho ya está muerto en unas elecciones. El mensaje que tú ofreces es ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hace el PSOE. ¿Qué voy a hacer? Dar subvenciones. ¿Qué voy a hacer? Dar pisos gratis. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Entonces, mire, para que usted haga lo mismo que el otro, me quedo con el que está. Hombre, yo, estando de acuerdo contigo en determinadas partes, Asturias es algo diferente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es bastante igual y bastante diferente. Pero sí. Lo de Andalucía, estando de acuerdo en parte contigo, sí diría, es para perder 7 diputados, pero no 18. O sea, yo creo que... Sí, lo del PP de Andalucía. Es para haber perdido 7, 8, pero lo que han perdido es una barbaridad. No sé, algo se ha hecho mal. Tiene que haberse hecho algo muy mal para que eso suceda. ¿Lleva Esperanza Aguirre razón, que se lo nombró a dedo o qué? No lo sé, no lo sé. Yo es que además se me olvidó nombrar a Ciudadanos, que tuvo unos resultados fantásticos en Andalucía, porque ellos no pensaban... yo me acuerdo de oírles hablar y se conformaban con 2 diputados. O sea, ha sido una entrada espectacular. Y bueno, porque como era un partido que sus expectativas eran pequeñas, puedes decir, esto es espectacular. Como Podemos creyó que iba a gobernar en Andalucía, pues para ellos ha debido ser un batacazo. Y de acuerdo con Gonzalo, que lo de Asturias, pues posiblemente no tenga nada que ver. De todos modos, en Asturias también, por parte del Partido Popular, queda mucho trabajo por hacer, mucho por hacer, y noticias como la que ayer oímos de Morcín, pues vuelven otra vez a ser... a dar vuelta y a pensar qué es esto, por qué se hacen las cosas a dedo. Y te recuerda al PSOE que el Partido Socialista ha hecho, parece ser, porque yo he leído lo que sé, lo he leído en prensa, lo de este señor, el candidato que quitaron porque el partido tenía otro, es el mismo caso que pasó en ayer con el Partido Socialista. Mira, y es vergonzoso. A mí me parece vergonzoso. Sí, pero mira, yo sobre eso... Partiendo de la máxima de que no es un planteamiento muy democrático el no poner candidato que te elige el propio partido allí. El PP tiene unos estatutos que la gente acepta cuando entra en el partido. Y entonces, yo te planteo que no sé si es el escenario, o sea, yo digo, puede ocurrir que el partido en Morcín, y digo puede, nadie de Morcín que me oiga se me enfade, por Dios. Tuviese una situación de enquistamiento, de gente que lleva toda la vida, de esa gente que está enquistada en el poder, ejerciéndolo de espaldas al pueblo. Yo creo que no obtienen buenos resultados electorales. Lo desconozco. Bien, no, pero no obteniendo buenos resultados electorales, tienes que pararte a pensar que a lo mejor, en pequeñito, la gente que había en Morcín, o que había en Morcín, y digo, no lo sé, esto es una hipótesis, porque solo hemos oído una parte que salió rebotada. A lo mejor resulta que esa parte que sale rebotada es la parte que está enquistada en el partido, que se ha hecho con el partido y que toma decisiones a espaldas a los ciudadanos. Y la medida que tiene que tomar la Junta Regional en atención a cuál es la situación del PP en Asturias es decir, mire señores, se acabó esto. Vamos a cambiar de candidato, vamos a buscar una persona que nos parece más óptima y vamos a ponerlo allí. Pero eso, Gonzalo, perdona que te corte, eso tienes que hacerlo antes de que elijan al candidato. O sea, parece muy torpe. Pero no es que elijan el candidato, es que la Junta Local se organiza como da la gana y propone un candidato. Es distinto. Las Juntas Locales no tienen competencia para designar candidatos, sino para proponer. Y lo que hace el Comité Electoral es decidir si pone ese o pone a otro. ¿Sabes qué pasa? Que a mí de mano tampoco me gusta, pero estoy especulando, ¿vale? Viendo lo que el PP hace en toda Asturias, ¿recuerdas las reminiscencias de lo que pasó en Mieres, aquel drama tan tremendo de lo de Mieres, en fin? Tú ahí tienes tu pequeña heridita que también te hace recordar. Claro que lo recuerdas, porque fueron cosas para muchas personas. Yo no estuve nunca afiliada al Partido Popular. Eso que se dirá. Pero yo sé de mucha gente que lo pasó francamente mal, gente que había obtenido unos resultados en Mieres espectaculares y por determinados personajes, que alguno aún continúa en el PP, los llevaron al ostracismo total y al descrédito, y eso no hay derecho. Aunque yo con esas personas haya discrepado mucho también, pero no hay derecho a eso. Es decir, los que están tomando decisiones ahora no son los mismos ahora que tomaban mismo antes. Parece ser que no son los mismos, lo cual me alegra, pero hay por lo menos uno que continúa por ahí, que es de los que en Mieres hizo el mayor descalabro de la historia y por lo que yo leí, continúa.
por hablar todavía un poco más de esto de las elecciones de Andalucía, vaya descalabro, hablando de descalabro, el de UPyD, ¿eh? ¿Y cómo está reaccionando además los militantes por un lado y Rosa Díez por otro? Vamos a ver, yo ahí tengo no sé qué opináis. A mí me parece también muy tremendo que ahora toda la culpa es de Rosa Díez y le piden que se vaya. Yo es que creo que tampoco eso es así. O sea, que habrá que analizar qué es lo que pasó, pero tampoco pueden salir en tromba a decir ahora tú vete que todo esto es por culpa tuya. Yo no me parece ni un poco justo. Que la mujer no lo hizo bien queriendo unirse a Ciudadanos, a lo mejor, no lo sé. Cada partido internamente sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Que el partido de UPyD es muy personalista, pues también lo tenían que saber cuando entraron, digo yo. Pero que ahora pues estén todos contra Rosa Díez de esa forma, a mí me parece que tampoco es justo. No, porque además son los mismos que hace pocos meses la aplaudieron cuando la sonada de Sosa Wagner, ¿no? Cuando Sosa Wagner propuso lo mismo que están proponiendo ellos ahora, fueron a cuchilla por él, ¿no? Esto más parece una reyerta, un ruido de sables, a ver qué pasa, a ver quién puede hacer algo, a ver quién puede conseguir cualquier otra cosa. Es tremendo porque cuando salen maldadas de repente todo el partido se eche encima. Por eso echas de menos los partidos consolidados, que hay una dirección de partido que hace piña y no pasan este tipo de cosas. Porque, bueno, yo oí a Toni Cantó, que yo creí que Toni Cantó estaba con Rosa Díez a muerte y también haciendo unos comentarios, no sé, yo la verdad no entiendo. Bueno, yo es que soy de la opinión que actores, cantantes y demás cuando se meten en política la verdad que no acaban muy bien. Ahora tenemos en RC que Puig Corbé se mete también, va de número 2 y no lo entiendo. Digo, este hombre se va a arrepentir. El actor Juanjo Puig Corbé. ¿Con quién? Con ERC. Sí. Está bien. De número 2. Bueno, yo creo que al final... Ha generado mucha polémica. Ayer hizo unas declaraciones muy duras. Sospecho que trabaja menos, ¿no? No, dice que deja su profesión de actor. Bueno, a lo mejor había dejado de trabajar, quiero decir un poco. Es un buen actor, ¿eh? A mí me gusta también. mucho, es muy buen actor. Lo que pasa es que es lo que tú decías, ser un buen actor no tiene nada que ver con estar capacitado para otra cosa. La experiencia de todos los que eran actores o cantantes o este tipo de cosas que entraron en política o gente de la cultura que entraron como ministros, siempre se dieron el gran batacazo porque la política y la cultura son dos cosas que no casan para nada, pero para nada. Con lo cual hay gente que entra creyendo que va a poder cambiar el mundo y luego cuando se encuentran con la cruda realidad pues ven que el mundo los cambia a ellos. Y entonces se van dando una espantada y... Pero bueno. Lo ocurrido, esa situación política vivida en Andalucía, ¿creéis que puede trasladarse aquí a Asturias? ¿Puede tener una victoria así Podemos, Ciudadanos también obtener aquí un buen resultado? Hombre, ¿o no? Yo creo que... A ver, yo respecto de el daño que Podemos le puede hacer a la izquierda asturiana, creo que le puede hacer mucho más, sobre todo por el perfil de los candidatos, ¿no? Javier Fernández no tiene el tirón personal ni mediático que tiene esta Susana Díaz, eso parece evidente. Izquierda Unida se ha puesto a las pilas porque viene Llamazares sin que... Ojo, pero se supone que es uno de los grandes de ellos, ¿no? Son la renovación, ¿eh? Los chicos jóvenes. Renovación o no, me imagino, pero asumo que es un peso pesado de Izquierda Unida. Sí, se supone. Hay que asumirlo, ¿no? Sí. Es su antiguo secretario general, persona de peso en todo el partido. Entonces parece como que Izquierda Unida se toma en serio la amenaza de Podemos en Asturias y el PSOE no se sabe muy bien qué respuesta tiene para eso. Yo creo que Podemos en Asturias puede hacer mucho más daño que en Andalucía, precisamente por ese motivo, porque no tiene enfrente en la izquierda nadie muy de peso. Yo creo que Ciudadanos tiene una competencia más dura en Asturias, porque es que... a ver, hay una definición de bisagra, ¿no? La bisagra es lo que está pegado a la puerta, no es lo que está en el centro. Entonces, si tú quieres ser partido bisagra, que es lo que aspira a ser Ciudadanos, aunque hay quien dice también que es una nueva UCD y que lo que buscan es de esta... No, pero al final la UCD tenía un mensaje y tenía algo más de cuadros de lo que tiene Ciudadanos, que por ahora tiene poquitos cuadros, ¿no? La bisagra se pone en el extremo. Entonces, Foro puede ser una bisagra, Vox podría ser eventualmente una bisagra en un momento dado.
pero un partido que se juega en el medio no puede ser bisagra porque las puertas salen por el medio, no por los lados, ¿no? O sea, no es el punto sobre el que pivotan. Yo lo que creo... Y remato, déjame que remate el argumento. Precisamente Ciudadanos, como tiene tanta competencia, ahora mismo estamos hablando que hay 4 partidos para competir a un teórico espectro similar, PP, Foro, Vox y Ciudadanos, o PP, Ciudadanos, Foro y Vox, es más complicada la concurrencia, ¿no? Quizás sea excesiva. O sea, 2 partidos está bien, 3 ronda ya lo que sería más o menos aceptable, yo creo, y ya de 4 para arriba, por lo que generas es un guirigay, ¿no? Parece que estamos volviendo al 31, ¿no? A esas repúblicas extintas, o casi a tener que llamar dentro de 15 días a un dictador que nos ponga en orden, porque es que, es decir, como sigan aflorando cosas, vamos a decirlo así, o partidos, la que se puede liar es en un parlamento es quizás demasiado, ¿no? Tanto fraccionamiento, yo entiendo que hace muy difícil articular acuerdos, hace muy difícil negociar y hace muy difícil dar un contenido medio sólido a una política. Y lo que Asturias necesita ahora es precisamente dar el paso de quitarse un poco esta política de izquierda con la que llevamos años y poder subirse al carro del resto de España, ¿no? Intentar adoptar medidas para la recuperación, continuar con las bajadas de impuestos que ha provocado el PP o que ha producido el PP, y desde ahí tratar de construir un poco una Asturias quizás más moderna, ¿no? Que no sea una tierra de migrantes, sino que sea una tierra para que los inmigrantes puedan volver cuando quieran, a hacer lo que quieran. Yo quería decir que los parlamentos más democráticos del mundo son los que menos partidos tienen. Evidentemente, lo que dice Gonzalo, donde hay muchos partidos políticos pequeños, el guirigay es enorme y eso significa que no hay una estabilidad política en condiciones. Por eso yo creo que en Asturias, posiblemente para que exista una estabilidad política, la única solución sería que el centro-derecha se reunifique, que todos esos votantes que en un momento determinado estuvieron en Foro porque antes estaban en el PP, se fueron, o que nunca habían estado en el PP, pero entendieron que Foro podía ser la solución y ahora están desencantados, pues que se reúnan en torno al Partido Popular con una reunificación de centro-derecha. Por lo tanto, esa reunificación de centro-derecha yo creo que haría en Asturias que frenaran esos partidos de izquierda emergentes y que continuara el Partido Socialista, pues posiblemente como está, y una reunificación de centro-derecha que parara un poco ese impacto. De todos modos, yo quería hacer un apunte con respecto a lo de Andalucía, que yo tuve paciencia para mirar todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones y sumar los votos que tuvieron. Y es curiosísimo porque entre todos los partidos políticos que no tuvieron representación parlamentaria, es curioso y es para pensárselo, ¿no? Sumaron 215.000 votos. 215.000 votos tirados, porque esos 215.000 votos entre 20 partidos que no consiguieron representación parlamentaria, a otro partido le hubieran venido muy bien. La gente, yo creo que a veces no pensamos que cuando depositamos un voto en una urna estamos cambiando la forma de vivir y de gestionar un territorio, ¿no? Y la gente pues vota a partidos inauditos, que unos tienen 500 votos, otros tienen 1.000, otros 300, y la suma de todos esos votos, bueno, hay que decir que estaba Vox, que tenía 18.000, y UPyD, que tuvo como 70.000, ¿no? Y eso hacía subir el listón. Pero entre todos los partidos que no tuvieron representación, sumaban 215.000 votos, que se dice muy pronto. Por lo tanto, yo creo que como ciudadanos debemos, a la hora de depositar el voto, analizar y decir, pues no puedo votar a Clint Eastwood porque hay gente que vota ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, no estamos en Carmel, que era donde él fue alcalde, por poner un ejemplo. Bueno, en las últimas horas las noticias sobre el accidente de avión son, si cabe, cada vez más dramáticas, ahondan en la tragedia. Lo que se dice ahora es que ese accidente de avión del vuelo entre Barcelona y Alemania, estrellado en los Alpes franceses, fue intencionado. Desde luego, muy extraña era la situación de que un avión caiga a tierra de esa forma, ¿verdad? Y de forma tan vertiginosa. Bueno, lo que se dice ahora es que el copiloto
copiloto pudo estrellar deliberadamente el avión, quizá como un intento de suicidarse, como un suicidio, llevándose consigo a la tripulación y a los pasajeros, o como un posible atentado terrorista. Vaya usted a saber, empieza a sonar esa hipótesis. A ver, Yo Gonzalo. creo que no es bueno que especulemos con estos temas, ¿no? Es decir, hasta que no sepa el informe oficial, hasta que no estén totalmente realizadas, no lo sé, todas las comprobaciones, audiciones y todo, me parece que quizás es un poco prematuro, ¿no? Parece ser que la última noticia sale de una fuente oficial, la de que el piloto se encerró y lo hizo voluntariamente. Copiloto. El copiloto, perdón, exactamente. Bueno, piloto, el copiloto, el otro Sí. comandante, sí, Sí, bien, vale, bien. bien. Es lo mismo. Parece ser que es verdad, ¿no? Parece ser que eso es así. Pero yo quiero esperar a los informes oficiales para leerlos de una forma pausada, sobre todo pensando en las familias, ¿no? Es decir, a la gente que la está pasando canutas ahora mismo con eso, que están con la moral por los suelos y sufriendo más de lo que humanamente es entendible. Yo creo que no se puede estar mareando la perdiz con la noticia. Lo que hay que hacer es, en mi opinión, esperar a ver qué se sabe, y cuando sepamos lo que se sabe, pues bueno, podremos opinar cuando exista un informe oficial y concluyente. No porque alguien diga a un periódico algo, sino cuando tengamos un informe oficial. Entonces yo creo que vamos a ser prudentes, puede ser cualquier cosa, en cualquier caso no cuadra como accidente por fallo de una máquina, por cómo se produce. Por cómo se produce el accidente, pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay que esperar, ¿no? Porque ni los expertos se ponen de acuerdo cuando opinan, mejor los demás esperamos a ver qué informe oficial hay. Rosa. Bueno, yo creo que de esto tiene mucha culpa la prensa y las televisiones. La gente quiere vender información, como sea, y el oyente, el televidente, quiere información y quiere que le cuenten cosas. Y eso es un gran problema, porque eso hace que periodistas busquen información de donde sea veraz o a lo mejor semiveraz, y den información, en este caso, pues a lo mejor es buena esa información, que el copiloto voluntariamente quiso destruir el avión. Yo lo desconozco. De todos modos, estoy con Gonzalo en que esto es un daño incalculable a las familias. O sea, yo oí a un psicólogo ayer decir que la especulación de cómo pudo ser el accidente hace muchísimo daño, lo mismo que publicar las fotografías de las personas que posiblemente, o que sí están fallecidas, evidentemente, porque sería muy difícil que alguien haya podido sobrevivir, publicar las fotografías que por lo general los periódicos las sacan del Facebook, y impunemente se están publicando en portadas las fotos de las personas que iban en ese avión. Las familias que están ávidas de tener información, evidentemente, de saber lo que pasa, están leyendo continuamente la prensa, están pidiendo que se les dé información, y parece ser que el daño de leer este tipo de cosas es tremendo, y el sufrimiento también. Y claro, me imagino que pensar como familiar que haya sido un atentado terrorista o que hayan podido sufrir en esos 8 minutos, eso te tiene que desgastar emocionalmente más aún de lo que tienen que estar desgastados. Yo, por lo que lees, pues parece que es una cosa extraña, como ha sido el accidente, que posiblemente haya algún tipo de problema, pues o que el señor igual se quiso suicidar, que menudo sinvergüenza, por no decir otra cosa, si te quieres suicidar, llevar contigo a 155 personas por delante, pero bueno, y si fue un atentado terrorista, pues igual de mal, ¿no? Pero yo creo que especular no es bueno, que hay que esperar a que escuchen las cajas negras, que eso debe llevar un tiempo, bastante tiempo, y luego pues opinaremos, pero ahora mismo a mí me parece tremendo hacer ese tipo de comentarios. Bueno, sobre otros asuntos, a mí me gustaría que, ya que tenemos aquí a Gonzalo, nos hablara de ese proyecto de ley de la reforma del Código Penal, tan polémica. ¿Podemos hablar de ello ahora o dejarlo para hacer un monográfico sobre eso? Bueno, se pueden dar una suerte de pinceladas, ¿no? Sobre los temas que más han llamado la atención y sobre otros que como jurista me llaman a mí. Me gusta el tema de la prisión permanente revisable, me gusta. Porque es una forma de adecuar nuestro
nuestro sistema jurídico a la realidad social en la que vivimos. Me gustan las devoluciones en caliente. Yo creo que aquí ya he dicho que somos el único país del mundo que a la gente que cruza una frontera poco más o menos que los metemos en casa, ¿no? Sí. Es decir, va siendo hora de darse cuenta que el control de fronteras es necesario para evitar que la pobreza se extienda. Es decir, no hacemos ningún favor cuando al parte del individuo, para nuestra sociedad no se lo hacemos, cuando lo que aceptamos es un montón de gente que no tiene nada que hacer en España y que lo único que hacer es trasladar su situación de pobreza allí a su situación de pobreza aquí. Las políticas adecuadas son políticas de cooperación y de ayuda y de tratar de que esos países puedan salir adelante, pero las devoluciones en caliente me parecen más que adecuadas. Se ponía el otro día, oí ayer, que cada año un recluso, una prisión española, cuesta 27.000 euros. Visto, es un disparate de coste, ¿no? Pero bueno, ya parece ser que hubo que hace no mucho y quisieron poner televisiones en prisiones con 1 millón de euros de proyecto y cuando iban gastados 900.000 la gente se les echó encima y dieron marcha atrás, ¿no? La prisión tiene que ser lo que es. Entonces, la prisión no reeduca si tienes a la gente sacándose la pelusa del ombligo. Entonces, quizás va siendo hora de empezar a plantearse que el que en prisión quiere estar un poquito mejor que trabaje. Es decir, vamos a dar unos mínimos asumibles a todos. Evidentemente no vamos a torturar a nadie en una prisión, ¿no? Pero vamos a fijar unos mínimos estándar y a partir de ese momento el que en prisión quiera tener algo más que trabaje. Porque no tiene por qué privilegiarse el medio de vida de una persona que está cumpliendo una pena respecto a aquel que no cumple una pena, ¿no? Eso uno. Lo de la prisión permanente revisable, yo os quería un poco más allá. Yo endurecería el Código Penal. Me haría un planteamiento de qué delitos merecen una mayor sanción, una sanción efectiva, porque la sanción educa, no lo olvidemos. O sea, no solo educas dándole cursillos y diciéndole tienes que ser muy bueno, la sanción educa. Es decir, saber que quien comete un delito va a la cárcel sirve como aprendizaje para que no cometa delitos. Habría que revisar el Código Penal, en mi opinión, en la penología en profundidad. Hay delitos que están absolutamente infrapenados, otros que están sobrepenados por una cuestión de meras modas. Hay que estudiarlo en profundidad esto porque creo que es más de un 60% del Código Penal lo que estamos dando la vuelta, ¿no? Hay que ver cómo queda el texto refundido para poder manejar el concepto de reforma bien. Completamente. Me parece muy bien, en términos generales, las 4 cosas que han salido, como lo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la eximente de tener procedimientos para detectarlo, de establecer un programa de compliance o de prevención penal. Me parece bien. Otra ley que también se está aprobando, se aprueba hoy, que es la financiación de partidos políticos. Me parece bien la limitación de las donaciones a 100.000 euros por persona física y que se excluyan las personas jurídicas. Y aunque pueda parecer antiliberal esta medida, yo hago la siguiente reflexión. Las personas jurídicas no votan. Luego, si no votan, que no apoyen a los partidos políticos, que los apoyen las personas físicas. Por lo tanto, en términos generales, lo que se está aprobando hoy, a mí me gusta todo o casi todo. Creo que en algunas cosas nos quedamos cortos, como siempre, nunca yo a gusto de todos, pero me parecen, en términos generales, que son buenas medidas. Me parece que la Ley de Seguridad Ciudadana, que se aprueba, también es buena, en términos generales, tiene medidas muy adecuadas, tiene definiciones muy adecuadas y concede derechos que antes no existían, ¿no? Es decir, fija unas reglas del juego más objetivas, más claras y ya vamos a poder saber a qué atenernos, ¿no? Yo, sin ser jurista, evidentemente, pero alguna de las cosas que más debate ha llevado en la calle y en el Parlamento, que son las devoluciones en caliente y los 25 años revisables, o la Ley de Seguridad Ciudadana, que es lo que está levantando tantísima polémica y hay tanta gente en contra, yo he de decir que me parecen perfectas, que estoy muy contenta de que se cambien estas leyes, que la Ley de Seguridad Ciudadana me parece muy bien, que como ciudadana quiero poder
estar más segura en la calle, quiero que se controle el tema de las manifestaciones y que cada 2 por 3 no se pueda cortar una carretera libre albedrío de quien la corta y queme todo lo habido por haber y luego se vaya a la mitad de rositas y no pase absolutamente nada. Ya sé que estos sabemos mucho. Ayer todavía se cortó la vía del tren 7 horas, o sea, hoy volvió a cortarse, o sea, a mí me parece impresentable porque los derechos de determinadas personas empiezan donde acaban los de los demás, o sea, y eso no es así, o sea, me parece muy bien y las reivindicaciones son muy justas siempre y cualquiera que quiera reivindicar está en su derecho, pero que reivindique sin hacer un daño a terceros, que es lo que sucedió toda la vida en Asturias, desde las huelgas y los cierres obligados en las cuencas por los piquetes de los sindicatos mineros, que fue algo que se ha vivido siempre con temor y con terror, de que total si no cerrabas te rompían el cristal del escaparate y era más caro cambiar el cristal que no abrir ese día, etcétera, etcétera. Que a ver si de una vez por todas se acaba con determinadas dictaduras, entre comillas, que vivimos durante muchos años por parte de los que decían que defendían las libertades. Yo me parece muy bien todo lo que van a aprobar. Nos quedamos sin tiempo, señores, así que tenemos que despedir. Emplazamos, no obstante, a Gonzalo a que una vez aprobado todo esto, pues pueda ser eso objeto de un día de ese bloque jurídico que tenemos aquí en Ni Más Ni Una Menos, vez tengamos un texto refundido, articulado y podamos comparar una norma con otra, podemos analizar más en profundidad las cosas. Muy bien, muchísimas gracias a Gonzalo Botas. Damos las gracias también a Rosa Trapiello. Buenas noches. Y a todos ustedes, señoras y señores, por estar con nosotros una semana más en este programa, decíamos al principio, número 72. La semana que viene, aunque sea Semana Santa, volveremos a estar aquí con todos ustedes en Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.